abdominal también va a mantener los mismos principios que el trauma vascular periférico. Quiere decir el control proximal y distal de las arterias y venas. La diferencia aquí es que los vasos son más extensos, son más amplios, tienen mayor diámetro y la posibilidad de sangrado y mortalidad es mayor, ¿no? Entonces, en estos casos, tenemos que saber qué vías de abordaje y cómo reconocer un trauma vascular abdominal, ¿no? Al igual que en trauma vascular periférico, vemos que se presenta este tipo de lesiones por incremento de violencia, sociedades con conflictos mundiales, ¿no? Y que obviamente estas son causa de son causa de mortalidad, ¿no? Entonces, un trauma vascular abdominal puede ser penetrante o puede ser también cerrado, ¿no? El trauma vascular penetrante por lo general puede generar mayor cantidad de lesiones, sobre todo intestinales, ¿no? O de órgano de cavidad hueca, por decirlo así, ¿no? Sabemos que también a lo largo de la historia la perspectiva del manejo ha sido necesario, donde han surgido diversos autores como de Dibeke y Dubinsky, inclusive que han inventado algunos, algunos instrumentos de clampaje vascular, ¿no? Y que eviten el sangrado, sobre todo masivo a nivel abdominal. Una de las medidas principales para el control del trauma vascular abdominal es hacer una toracotomía y un clampaje de la arteria aorta torácica. Y eso va a evitar que haya una mayor cantidad de sangrado, ¿no? Muy bien, vemos aquí que la incidencia de las lesiones vasculares llega a un 27 y 33%, corresponden a lesiones vasculares abdominales, ¿no? Hay una serie de casos en los que efectivamente las lesiones que van a producir traumatismo vascular abdominal pueden ser un 48% por arma blanca, arma de fuego un 16%, accidentes de tránsito un 35%, y vasos lesionados más frecuentes son la aorta y la cava, ¿no? Y bueno, acá hay diversos aspectos históricos que han generado, obviamente, la posibilidad de producir un control del daño, ¿no? Control de daño es algo importante para cuando hay traumatismo vascular abdominal. El mecanismo de lesión pueden ser heridas penetrantes, en un 90-95%, un traumatismo cerrado, 5-10%, como un accidente automovilístico. También veo las injurias asociadas al trauma vascular abdominal. Podemos tener lesión de vaso, lesión de hígado, lesión de intestino delgado, en un trauma cerrado. En un trauma penetrante, lo más frecuente es lesión del intestino delgado, del colon y luego del hígado, ¿no? También daño en riñón puede presentarse y en músculo diafragmático, ¿no? Las formas de presentación clínica para un trauma vascular abdominal básicamente están relacionados al hematoma, ¿no? El hematoma que habitualmente tiene una estabilidad hemodinámica, pero cuando hay una inestabilidad hemodinámica hay que tener también mucho cuidado y obviamente se trata de controlar primeramente vía aérea permeable, estabilidad hemodinámica con catéteres venosos centrales, o se puede colocar también algún control primero de vía aérea. Se pueden colocar, como les decía, catéteres venosos para dobles vías para coloides y cristaloides, ¿no? Esta imagen va a ser siempre importante cuando tengamos que planificar una intervención quirúrgica de abordaje retroperitoneal donde está la vía vascular, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el ligamento hepatoduodenal. Vemos la gotiera paratocólica derecha e izquierda, el páncreas, el vaso, el colon transverso, el espacio epiploico menor, para poder hacer las diferentes maniobras, ¿no? Ya sea la de Cattel o la de Kocher. Existe una maniobra de Cattel que es movilizar todos
órganos hacia la derecha y la de Kocher hacia la izquierda, ¿no? Abordando obviamente el colon derecho para el lado derecho cuando está Kättel, la maniobra de Kättel, y la izquierda es la de Kocher para poder ver la vía de la aorta torácica y la vía de la aorta abdominal, ¿no? Tenemos las diversas incisiones que se pueden hacer y para llegar al retroperitoneo abordando siempre la aorta, ¿no? En la zona donde ellos pueden controlar, ¿no? Entonces el retroperitoneo, las incisiones que se pueden realizar por delante de lo que sería la arteria aorta o sobre todo a nivel del lomo de las arterias se puede realizar este tipo de maniobras o de incisiones, ¿no? Muy bien. Acá, como vemos, son clamps vasculares que pueden clampar la aorta proximal y la aorta distal. Para luego, viendo directamente, poder realizar las suturas, ya sean directas o con algunos parches, ¿no? Esa clasificación de Coutts y Sheldon, de todavía de este año 1982, sigue siendo útil en el manejo de trauma vascular abdominal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la zona 1, que es la zona central, como vemos ahí la aorta, tronco celíaco, hasta casi la bifurcación de las ilíacas, ¿no? Y luego tenemos la zona 2, penetrantes y flacos. Y la zona 3 es zona pélvica. Muy bien, zona 1, zona central. Zona 2 son los perirrenales y flancos, son los flancos, que es la derecha e izquierda. Y la zona 3 es la zona pélvica, para lo que es traumatismo vascular abdominal. En zona 1 vamos a tener el retroperitoneo medio con el hiato aórtico promontorio sacro. Luego vamos a ver la región supramesocólica y la inframesocólica. En la supramesocólica vemos la aorta suprarrenal y las ramas, el tronco celíaco con la arteria mesentérica superior y las arterias renales. La vena cava inferior, supramesocólica y las ramas principales, y la vena mesentérica superior. Entonces, esta sería parte de esta zona. Y en la inframesocólica, aorta, infrarrenal y vena cava inferior. Entonces, eso es lo importante para poder priorizar los vasos, ¿no? Entonces acá vemos zona 1, zona 2, izquierda y derecha, riñones, gotera paraprotocólica y vasos renales. La zona 3, retroperitoneo pélvico y vasos ilíacos, ¿no? Es importante. La zona 3 nos va a permitir abordar la región retroperitonea de pelvis y vasos ilíacos, ¿no? La arteria perihepática, y la vena porta, vena cava inferior y la retropática también corresponde a un nuevo sistema de análisis, ¿no? Que es la, digamos, en la zona perihepática vamos a ir viendo lesiones de la porta, de la cava inferior y las venas hepáticas, ¿no? También la retropática puede ayudar en estos casos. ¿Qué es el síndrome de exsanguinación? El síndrome de exsanguinación no es nada más ni nada menos que cuando hay una lesión, el volumen de sangrado que se puede tener debe ser por lo menos 250 ml, ¿no es cierto?, por minuto, lo que es lo mismo de la mitad de la bola en 10 minutos. Por lo siguiente, tenemos que tener profesionales que conozcan este manejo y puedan derivar rápidamente al paciente que ha tenido el trauma, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, el manejo hemodinámico, soporte ventilatorio, cristaloides versus coloides, hemos hablado, toracotomía de prelaparotomía, pinzamiento aórtico para evitar sangrar en el abdomen y principios de la cirugía vascular, ligadura versus reparación. Es importante. Okay. Entonces, recordar siempre los principios de la cirugía cardiovascular, utilizar heparina de bajo peso molecular, control proximal y distal, y a ojos de visión adecuada tenemos que tratar de reparar las arterias con una sutura monofilamento o sutura continua, que es el polipropileno 6-0 o 5-0, dependiendo del caso, ¿no?
Aquí tenemos algunos algoritmos para decir si vamos a abrir o no los hematomas. Abrimos los hematomas en pacientes con injurias penetrantes, o sea, lesiones puntiformes, etcétera, que puedan generar lesiones abdominales solas con hipotensión y peritonitis. Entonces, abrimos los hematomas en todos los casos menos en cuál. Entonces, abrimos los hematomas si en zona 1 hay lesiones en supramesocólica e inframesocólica, ¿no? Ese es uno de los cambios. Después en zona 1, por supuesto trataremos de valorar la zona, sobre todo, de la supramesocólica y la inframesocólica. En la zona 2 exponemos los vasos renales y laterales, riñón derecho, riñón izquierdo en la base del colon transverso, y obtenemos controles proximales de los vasos renales ya posteriormente. En la zona 3 tiene como por objeto exponer la bifurcación de la aorta infrarrenal y la unión de la vena cava con las venas ilíacas, obtener control proximal de la ilíaca común y control distal de los dos ilíacos externos. Entonces es importante saber que, por ejemplo, a este nivel los hematomas podrían ser difusos y no llegar a acto quirúrgico, ¿no? En el área portal, a nivel de la vena portal, hay que realizar maniobras de Pringle para el control proximal vascular distal o pisal, si es posible. Disecar el conducto biliar, si es posible disecar el conducto biliar fuera de la arteria hepática común y la vena portal. Sí, es importante también estas zonas. Si se pueden disecar y permite maniobrar la zona de la arteria, eso corresponde, ¿no? Y a nivel del área portal, hay que igualito realizar maniobra de Pringle para su control proximal, aplicar control. Entonces acá es importante, ¿no? Acá tenemos que tener control proximal y distal de los vasos renales. En la zona portal hay que aplicar los clams vasculares distal o con pinza. Si es posible, disecar el conducto biliar por fuera de la arteria hepática común y la vena portal. Bueno, esto es un manejo de los informes generales, pero en conclusión, nosotros los que nos va a interesar es si hay trombosis, una lesión confundida, tratar de dar heparina de bajo peso molecular para que pueda resolverse el problema. Muy bien, eso es importante. Y bueno, hay que abrir los hematomas en todos los casos, menos cuando en el área retrohepática ahí tenemos un hematoma roto o que está expandiéndose. Tratemos de no abrir ese compartimento, ¿no? Pacientes con injurias romas abdominales con hipotensión. De la misma manera, en zona supramesocólica e inframesocólica, proceder como en injurias penetrantes. En la zona 2, no abrir los hematomas si los riñones son normales. Y la tomografía o arteriografía, si los niños no aparecen normales, no abrir los hematomas a menos que estos estén rotos, pulsátiles o que se expandan rápidamente. Acá hay mucha casuística de poder revisar una lesión a ese nivel, ¿no? Muy bien, entonces tomar en cuenta los principios del grado de lesión y si hay que poner un parche, bueno, se hace en algunos casos, ¿no? Este es el algoritmo para la toracotomía de emergencia. ¿Cuándo entrar a la sala de emergencia y operar? Cuando hay un operador que obviamente conoce del tema, bien entrenado, bien capacitado, con todo este tipo de manejo. Después vamos a ver la evaluación inicial y la reanimación y intubación orotraqueal, otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Canalización de accesos venosos, infusión rápida de fluidos, posición en decúbito supino por elevación de los del brazo izquierdo para una toracotomía, ¿no? Incisión anterolateral izquierda, etc. Luego de la incisión anterolateral izquierda, en el quinto espacio intercostal, podemos ver la sección de los músculos intercostales, apertura de la pleura, colocación de un separador de fino quieto, aperturar los pulmones hacia la parte anterior y luego proceder a las intervenciones, ¿no? Elevación medial del pulmón, localización y disección de la aorta ascendente, pinzamiento aórtico con pinza de Kerrach-Motivecki es otra de las posibilidades. Muy bien. Esta es otra serie de casos donde sí sigue prevaleciendo el daño de la injuria asociada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vamos a pinzar la aorta torácica? Podría tener efectos
negativos y efectos positivos. Los efectos positivos es que podemos tener redistribución de flujo, el ventrículo mejora en su latido, habrá una reducción de las pérdidas sanguíneas, habrá un aumento del trabajo ventricular izquierdo y eso hará que haya una mejor sostenibilidad de vida por el ventrículo, ¿no? Y hay también efectos negativos del pinzamiento órtico. Los efectos negativos es que puede haber salida de radicales libres, hipoxia, acidosis láctica, inducción al metabolismo anaerobio y disminución de la perfusión de las vísceras abdominales, riñones, médula espinal, etcétera, ¿no? Incremento importante de la poscarga impuesta al ventrículo izquierdo. Bien. Entonces, ¿qué principios son los de la cirugía vascular? Al igual que en la cirugía traumática periférica, tenemos que ver, ¿no? Exposición adecuada de los vasos. Control proximal y distal. Limpieza de la pared vascular dañada. Prevención de la embolización por coágulos. Hay que lavar las arterias con heparina, etcétera, ¿no? El enoxaparina se puede colocar para hacer una especie de prevención anticoagulante. Luego podemos irrigar con suero salino heparinizado. Uso juicioso de los catéteres Fogarty, ¿no? Suturas vasculares monofilamentos o suturas que son no reabsorbibles, ¿no? Suturas que no se vayan a romper, esos son importantes que los manejemos, ¿no? Luego evitar las estenosis de los vasos. Cuando hacemos las suturas tenemos que tener mucho cuidado, se pueden hacer puntos separados o puntos continuos, ¿no? Luego evitamos las estenosis de los vasos durante la reparación, a veces colocando algunos suturas en paraguas, ¿no? Colocación de injertos autólogos o protésicos. ¿Qué quiere decir? Que podemos colocar algún injerto de PTF entre los vasos renales, los vasos ilíacos o los vasos de la vena cava y la aorta, ¿no? Muchas veces la angiotomografía nos puede ayudar, ¿no? Las angiotomografías, las flebografías, las arteriografías, cuando son posibles, son necesarias realizarlas y evidenciar por dónde hay ese sangrado importante, ¿no? Y esto es importante, cuando hay un tramo vascular abdominal, tenemos que tener las etapas del daño resuelto, ¿no? En una primera etapa hay control de hemorragia, control de contaminación, taponamiento intraabdominal cuando el sangrado es masivo, evidente. A veces hay vasos que sí, ya no hay forma de repararlos, entonces se tiene que hacer una compresión y un control con taponamiento intraabdominal. O sea, se pone un packing en el abdomen. Luego el paso 2 es que el paciente puede pasar a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Habrá ahí en cuidados intensivos un recalentamiento central, corregir la coagulopatía, volver máxima la hemodinámica, o sea, mejor presión ventricular, un apoyo ventilatorio adecuado e identificar las lesiones. Y la tercera etapa del control del daño es volver a quirófano para retirar los taponamientos que en un primer momento no se podían controlar por la cantidad de sangrado. Es importante recordar las etapas del control de daño, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden tener esas cirugías de aorta abdominal o de vena cava o traumatismos vasculares abdominales? Puede haber síndrome compartimental, como en las piernas o miembros inferiores o miembros superiores. Puede haber una trombosis, dehiscencia de sutura, que se corren las suturas, ¿no? Entonces se tratan de evitar las trombosis. Hay que evitar las oclusiones vasculares, el síndrome hipovolémico sistémico e hipervolémico intestinal también es importante. Las fístulas aortoentéricas, la triada mortal, como vamos a ver, puede haber un síndrome de isquemia de reperfusión. ¿Cuál es la triada mortal? Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Si el paciente empieza a hacer hipotermia, acidosis y coagulopatía, puede llegar fácilmente a la muerte. Por eso es necesario controlar el medio interno con un pH, la hipotermia de igual manera y la coagulopatía.
La coagulopatía es la que siempre tiene que controlarla periódicamente, ¿no? Mortalidad, sí, efectivamente, en un trauma vascular abdominal puede llegar a una mortalidad hasta de un 100%, lesiones combinadas de aorta suprarrenal y vena cava inferior. Luego puede haber lesiones de aorta suprarrenal, 60%, mesentérica superior hasta un 40-80%, la vena mesentérica superior 20%, la aorta abdominal infrarrenal 50%, la vena cava infrarrenal 30%, la arteria renal, la arteria ilíaca en un 40-35%, ¿no? Esta imagen es importante recordarla, ya que la aorta siempre está al lado izquierdo de la columna, en los psoas ilíacos, y luego a partir de eso vamos descubriendo los otros órganos que realmente se requieren disecar en estos casos. Entonces, los grandes vasos abdominales que pueden ser comprometidos, efectivamente, en un alto porcentaje, aorta abdominal, ¿no? Hay que hacer una incisión subdiafragmática. Puede lesionarse el tronco celíaco y sus 3 ramas, el tronco celíaco con sus 3 ramas, la arteria hepática, esplénica y la gástrica izquierda, ¿no? Esas son las 3 ramas del tronco celíaco. La arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, que juntos hacen el arco de Riolano, ¿no? Esos son los aspectos importantes a considerar cuando se va a abordar un trauma vascular abdominal. Y bueno, pueden haber otro tipo de lesiones, efectivamente, también, ¿no? Aquí el trauma de aorta abdominal, vamos a ver que pueden haber mucha incidencia de casos, sobre todo en grupos poblacionales de aspectos bélicos, ¿no? Entonces, la etiología puede ser arma de fuego, arma blanca o agentes de lesión automovilística, ¿no? En lo que es la fisiopatología pueden haber lesiones de cava, aorta, ilíacos, ¿no? Arterias ilíacas. Y lo que hay que cuidar acá es que no se llene el tercer espacio, que no se llene el retroperitoneo. El shock hipovolémico, el pulso filiforme, taquicardia, hipotensión, hipotermia, palidez, cutánea, mucosa acentuada, sudoración intensa, agitación psicomotriz, pérdida de conciencia y peritonismo. Sobre todo puede haber peritonismo transcurridas las horas del sangrado, ¿no? ¿Qué métodos de diagnóstico van a ayudarnos a determinar un trauma vascular abdominal? La ultrasonografía, ¿no? El Doppler o la ecografía vascular abdominal, la angiotomografía, la arteriografía, etcétera, nos ayuda a poder identificar este tipo de lesiones, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico va a depender de hacer una buena incisión, una apertura suprainfraumbilical, compresión de lo que es la parte aórtica media, ¿no? Incisiones sifopubianas pueden hacerse, controles proximales y distales con el Fogarty. Fogarty son unos catéteres que ayudan a retirar trombos o coágulos. Y acá hay algunas maniobras, la de Cattel, como les decía, la maniobra de Cattel, en el colon derecho, hay que movilizar hacia toda la parte izquierda y a través de eso llega al colon derecho, el ilion terminal, ligamentos hepatocólicos de la derecha, permite exponer la arteria renal derecha. Efectivamente, ¿no? Entonces la maniobra de Cattel es importante. Y la maniobra de Kochar ya también será hacia el lado izquierdo, ¿no? Incide el ligamento lateral izquierdo y el ligamento esplénico cólico, ¿no? Pero eso es importante. Lesiones de vaso, de cola de páncreas y estómago a la derecha permiten explorar la aorta abdominal y el tronco celíaco, ¿no? Tronco celíaco, ¿no? Eso es importante, ¿no? También vamos a poder determinar lesiones a nivel de las arterias y venas renales y del pedículo, ¿no? El uréter, el colon izquierdo y la arteria ilíaca izquierda, ¿no? El tronco celíaco, bueno, saca algunas características anatómicas de las ramas y donde abordar, ¿no? Igual en el caso de la mesentérica superior, la mesentérica inferior, que hacen el arco de Riolano. Las vísceras, las venas viscerales también, que muchas de ellas se pueden ligar y otras reparar, ¿no? La conducta terapéutica, habíamos hablado del ATLS, vía aérea y hemodinámica permeable, estabilizar la presión media, incisiones medianas, extensas hacia la parte del apéndice sifoides al pubis, ¿no? Control de vasos suprarrenales, control de vasos sangrantes, reparo de lesiones viscerales y reparación vascular definitiva.
Nuevamente incidimos que se pueden utilizar polipropilenes de 5 ceros, 6 ceros, 4 ceros, dependiendo del calibre del vaso, ¿no? Catéteres oclusores, a veces hemos llegado a utilizar catéteres Fogarty también, ¿no? Para el control de este sangrado, ¿no? Y bueno, sobre todo valorar los hematomas, si el hematoma está en expansión o si el hematoma es pulsátil en la zona del retroperitoneo, clasificando obviamente la zona 1, la zona 2 y la zona 3 que hemos hablado, ¿no? Pero bueno, hay otras maniobras, la de Beck y la de Matos, que no necesitan saber al detalle, pero sí algunas que son más frecuentes, ¿no? Se pueden hacer maniobras extensas de Kocher, que quiere decir del lado izquierdo, y de Cattel del lado derecho, ¿no? Así como hay lesiones en las arterias, también tenemos lesiones en la vena cava inferior, asociados a otras lesiones como el hígado, duodeno, yeyuno, estómago y colon, vasos renales, páncreas, vesícula biliar. Entonces, deben ir acompañados de lesiones de la vena cava inferior, que muchas veces también, o se reparan, o en algunos casos se pueden ligar, ¿no? Pueden haber lesiones a nivel de la confluencia de las venas ilíacas y a nivel de las confluencias de las venas renales, ¿no? Entonces es importante correr, porque una vena puede correrse más rápido que una arteria, ¿no? Se desgarra más, hay que tener mucho cuidado. De la maniobra de Kocher que le decíamos, movilizando el lado derecho. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles hasta lo que sería vena cava inferior. Aquí tenemos niveles de exposición cuando hacemos estas maniobras, la de Kocher o la de Cattel, y podernos mostrar el retroperitoneo, sobre todo para ver las arterias y venas renales, ¿no? El pedículo hepático tenemos que conocerlo adecuadamente, el ligamento redondo, etcétera. Y bueno, y ver cómo podemos nosotros abordar sin lesionar grandemente los vasos, ¿no? La idea es control proximal y distal. La enoxaparina se puede dar, o bien la heparina, unos 1000 cc en el intraoperatorio, y vamos revisando los vasos que se han lesionado para poderlos reparar. Tenemos más maniobras, suturas continuas, ¿no? Tenemos más suturas de lo que son los vasos, con polipropileno, 6 ceros, 7 ceros, 5 ceros, sutura continua o sutura separada, ¿no? Entonces, como ven, el trauma vascular abdominal no es otra cosa que recordar un poco la parte de anatomía, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, vamos a ver, la porción infrarrenal y la confluencia de las ilíacas y la confluencia de las renales, siempre tomarlas en cuenta. Cuando nosotros hacemos trasplante renal, la que más usamos, por supuesto, es la vena renal izquierda, porque nos da mayor posibilidad de trasplantar al paciente cuando tenemos que retirar un órgano, ¿no? Un órgano renal, en este caso un riñón, ¿no? Entonces acá hay que tomar en cuenta eso. Muchas veces las lesiones venosas son inclusive un poco más delicadas que las arteriales porque pueden ser desgarrables fácilmente. Bien. Vamos a conversar un poco. Este es el tipo de suturas que se han hecho, reparaciones en la serie de casos que hemos mostrado al principio. Ligaduras en cuatro casos, lo que produjo muerte de 4. Reparaciones primarias son 3, ¿no? Ganó un 67%. Reparación primaria hasta en un 33%. La resección más la anastomosis, un 100%, el injerto safeno, bueno, también da resultados, ¿no? Sacando un pedazo de vena para hacer correcciones de las arterias de los miembros superiores e inferiores. Muy bien, entonces acá pueden ver. Fíjense, acá lo que tenemos que recordar, que las venas y las arterias van también con los linfáticos, hay que tomar en cuenta el tronco celíaco, tomar en cuenta la cisterna de Beckett, pero las reparaciones tienen que hacerse viéndolas directamente, sabiendo la lesión o los ángulos para que no sangren de las zonas que tienen mayor presión por la arteria, ¿no? Es importante.
Bien. Entonces, principios fundamentales, ya habíamos dicho: heparinización, control proximal y distal, suturas con hilos no reabsorbibles y tener una buena exposición de los vasos, ¿no? Muchas veces se tiene que preferir cortar ligamentos, músculos, etcétera, para poder solucionar el problema digamos, de la lesión, ¿no? Entonces eso es importante. Hay que tener muy en cuenta las arterias y venas y la distribución anatómica. A veces pueden haber sorpresas, inclusive cuando no se hace un buen análisis. También. Vamos a ver. Hasta acá, muchachos, tenemos alguna pregunta sobre el tramo vascular abdominal. Un poco extenso, pero los principios son los mismos, ¿no? Maniobra de Cattel, órganos hacia la derecha, maniobra de Kocher hacia la izquierda. Si llega al retroperitoneo, se hacen clampajes. Si no se puede solucionar con ese clampaje, se puede hacer control de clamp o de toracotomía en el lado izquierdo, ¿no? Eso es importante. A ver, al respecto, ¿tenemos alguna pregunta de lo que sería el trauma vascular abdominal? A ver, les cedo la palabra, muchachos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo está claro? A ver, voy a preguntar entonces. Yo, como no preguntan, vamos a ver. Veamos. Camila, Marisela. Presente, doctor. A ver, Marisela, dime 3 principios de la sutura o la reparación vascular en un trauma vascular, ya sea periférico o también central. ¿Se refiere a lo que debemos hacer primero, como el control de vías aéreas y eso, de forma general? No, 3 principios de la cirugía vascular. Porque esos son principios de la reanimación básica avanzada o avanzada, cualquiera de ellos, pero estamos hablando de cirugía vascular. ¿Qué tiene que hacer la persona que ha encontrado un trauma vascular primeramente para identificar la arteria, el daño y cómo vamos a abordar el daño? Entonces, lo que entiendo respecto a la pregunta es que primero debemos identificar si se trata de un trauma abierto o cerrado. En este caso, doctor. Sí, efectivamente. ¿Qué más? Ya. Luego podríamos, por la presencia de hematomas subcutáneos, podríamos guiarnos si el sangrado en este caso se encuentra a nivel retroperitoneal o solo es abdominal. En caso de que... Otra cosa que creo que importante ahí es ver si el paciente está inestable o inestable para saber si el abordaje va a ser netamente quirúrgico o si se espera para un control de daños, por ejemplo, viendo las diferentes etapas. Si es masivo, pues hacemos una cirugía de emergencia donde controlamos hemostasia y contaminación, luego derivamos al paciente a UCI y posteriormente se hace una cirugía ya de reparación. Sí. Ya, el control proximal y distal del vaso lesionado, la visualización o exposición adecuada de la lesión, luego la heparinización o, bueno, la anticoagulación mientras se haga el tratamiento o el clampaje. Y luego se hacen las suturas directas, ya sean a sutura continua o separada, o podemos también utilizar injertos, ¿no? Injertos de venas, injertos de PTF para reparar si es que no llegan las anastomosis, ¿no? Muy bien, hasta ahí más o menos. A ver, veamos, otro alumnito. A ver, Gabriela, José Percy Escalante. José Percy Escalante. Ya, ok, ya. ¿Por qué utilizamos anticoagulación de bajo peso molecular en trauma vascular?
A ver, ¿no es escrito o no? Ah, su micro está mal, disperso. Ya, ¿cuáles serían las probables complicaciones de una lesión vascular abdominal? Complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? A ver, ¿quién quiere participar? Doctor, ¿podría ser un shock hipovolémico, doctor? ¿Hemorragia? Ya, choque hipovolémico. Doctor, también podría ser oclusión vascular y la triada mortal también, doctor. Exacto, acidosis, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Claro, exposición de radicales Coagulopatía, libres, doctor. coagulopatía, trombosis también si no se utilizan buenos Síndrome anticoagulantes. compartimental, doctor. Síndrome compartimental, perfecto. Muy bien, entonces sí es importante. Cualquier acto quirúrgico siempre puede tener como probable complicaciones infecciones, lesión necrótica de tejidos, sangrado, ¿no? Anemia que también puede darse en estos casos para reponer el volumen de sangre que se ha perdido, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir del trauma vascular? ¿Qué tipo de maniobras hemos escuchado? ¿O cuáles serían, cuál sería la forma más inmediata de controlar, digamos, una arteria rota en el abdomen? ¿Cuál sería la forma? Habíamos comenzado. Carla Rosario, ¿qué tipo de maniobra podemos hacer para controlar rápidamente un sangrado en abdomen? Un aneurisma roto, digamos. A ver. Uh-huh. Ahora vamos a ver a otro compañero. Nilton Acuña. Presente, doctor. Con respecto a las maniobras, creo que lo mencionó la maniobra de Cáter y la maniobra de Koch. Está bien, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Y qué tipo de suturas utilizamos? ¿Absorbibles o no absorbibles? En este caso sería con monofilamento, doctor. Absorbibles. Sí, no reabsorbibles. Ya, y hay que ver sobre todo, acuérdense de la clasificación de los hematomas, ¿no? Cuando esté en ese momento y alguien aperture el abdomen y vemos que hay un hematoma retroperitoneal, hay dos posibilidades, de abrir o no abrir, ¿no? Esos hematomas. Perfecto, a ver, una última pregunta para ya despedirnos. Conrado de la Cruz, ¿qué anticoagulantes utilizamos normalmente en trauma vascular? Como dijo doctor, anticoagulantes de bajo peso molecular. Perfecto. Anticoagulante de bajo peso molecular. La heparina también ayuda mucho a dosis kilopeso cada 8 horas para mantener las arterias con buen flujo y sin trombosis, ¿no? Importante. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre trauma vascular abdominal? Doctor, disculpe, tengo una duda. Sí. La maniobra de Kocher y la de Cattel no son maniobras que te permiten explorar retroperitoneo. Me refiero a lo que preguntó anteriormente. Si tengo, digamos, un aneurisma roto, hago esas maniobras, pero solo para encontrar el vaso. Pero una vez encontrado el vaso, ¿qué haría? Creo que se refería exactamente así en la pregunta. O sea, ya hallado el vaso, ¿qué es lo que hago? ¿No estarían ahí, por ejemplo, los taponamientos y esas cosas? ¿O estoy confundiendo? Claro, para control de daño se puede hacer empaquetamiento, como habíamos visto, dependiendo de los hematomas. Pero si es control de daño, obviamente es empaquetamiento, luego esperamos unos días, 2 a 3 días, luego volvemos a entrar a reparar la zona donde hay un sangrado, ¿no?
Las maniobras sí se refieren precisamente, igual ambos tienen el sentido de llegar al retroperitoneo, a los vasos, ¿no? Para identificar el sitio de lesión o de sangrado. ¿Qué antibióticos utilizamos para un trauma vascular abdominal? ¿Qué antibióticos creen que podemos usar? A ver, Credi, Carolina. Los de amplio espectro, doctor. ¿Cómo cuáles? ¿Qué antibiótico le darían luego de hacer una cirugía de trauma vascular al paciente? Cefalosporina, doctor. Ya, sí, puede ser cefalosporinas, pero también metronidazol, ¿no? Metronidazol es, bueno, siempre los macrólidos, todos aquellos medicamentos que ayuden un poco a definir el cuadro si es infeccioso y autolimitar es importante. La metropropamida podría ser el metronidazol es un antibiótico ideal para abdomen, ¿no? Para vía digestiva e intestinal. Ya aparte de las cefalosporinas, analgésicos, antibióticos, clindamicina, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces sí hacemos una buena cobertura con ceftriaxona, clindamicina y metronidazol. Sería lo ideal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Listo, chicos, entonces los principios de cirugía vascular son iguales, son 3 o 4 principios fundamentales. Y el hecho es que luego no recidive, no haga unas fístulas ortoentéricas o fístulas que se puedan hacer vasculares con los intestinos. Hay que tener mucho cuidado, un buen lavado, una buena reparación a nivel del retroperitoneo y evitar que no haya fugas, sobre todo de las suturas que tengamos, ¿no? Lo fundamental. ¿Y qué haríamos en síndrome compartimental abdominal? ¿Alguien sabe? A ver, Gabriela Rocío, pasa. A ver, alguien que quiera responder. A ver, Joaquín Paul, ¿qué hacemos en un síndrome compartimental? Un trauma vascular abdominal. Un momentito, doctora, a ver, síndrome compartimental. Ya, básicamente igual, descomprimir la zona, que vemos que se dematiza o que estoy viendo una presión intraabdominal importante. Tenemos que dejar abierta la vía abdominal, la aponeurosis sobre todo, y luego colocar con una sutura, hay unas bolsas especiales en las que se hace una sutura alrededor de esos bordes y se deja distender un poco los intestinos, todo eso, hasta que en unos días baje esa presión intraabdominal y luego tengamos que volver a cerrar ese mismo tejido aponeurótico, ¿no? Para evitar que no complique, digamos, una necrosis intestinal cuando hay ese síndrome compartimental. Es importante aperturar y dejar abierto, ¿no? Como quien dice, evitar a que este tipo de isquemia por compresión sea mayor, ¿no? Entonces normalmente ocurre en grandes hematomas, ¿no? Por lo general que eso
Es lo que se evita cuando se hace una cirugía de abdomen en trauma vascular. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, una pregunta. ¿En qué caso sería una descompresión percutánea con un DREN? Bueno, si no tenemos un síndrome netamente compartimental, podemos utilizar drenajes básicamente cuando hay líquidos libres en cavidad, ¿no? Se hace un lavado prolijo, por ejemplo, si se hace luego de una descompresión o una sutura y vemos que todavía hay bastante presión, se hace un lavado importante y cuando hay bastante lavado entre los intestinos, se dejan drenes Penrose, ¿no? Que salen por la parte lateral derecha e izquierda para que en el transcurso de los siguientes días vaya haciendo una especie de vaciado, ¿no?, de la cavidad peritoneal de este líquido, ¿no? A ver, una última preguntita para irnos. Vamos a ver. ¿Cuáles serían las indicaciones para derivar a un paciente de sospecha de trauma vascular abdominal? ¿Cuáles serían las recomendaciones e indicaciones que uno daría al momento de recibir a este paciente en la vía periférica o en una posta donde no tienen mayor cantidad de especialistas? ¿Cuáles serían las condiciones más importantes que te permitirían derivar al paciente? A ver, Wendy Giovanela Guzmán, me parece. Wendy Giovanela. ¿Cuándo derivarías a un paciente con trauma vascular abdominal? A ver, Pierina Alessandra, ¿cuándo derivas a un paciente con trauma vascular abdominal con sospecha? A ver, Miriam Guamaní, ¿cuándo derivas a un paciente con sospecha de trauma vascular abdominal? Cuando está hemodinámicamente inestable, doctor. Muy bien, otro punto. Bueno. Doctor. A ver, muy bien, ya, estabilidad hemodinámica, inestabilidad hemodinámica. ¿Qué otro punto que ustedes tienen que tomar en cuenta para derivar a un paciente con trauma vascular abdominal? Ya que no van a ver los hematomas directamente, ¿no? Porque eso está en el retroperitoneo. ¿Qué podrían hacer? En un abdomen quirúrgico distendido, hay timpanismo, matidez por presencia de líquido sangrado. ¿Qué hacen? Pueden hacer una paracentesis diagnóstica, ¿no? Agarran una jeringa con de 20 cc en la parte de la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Hacen una punción perpendicular hasta el peritoneo y aspiran. Si hay sangre, cuando el saco Douglas, entonces probablemente ese paciente va a requerir entrar a sala, entonces hay que derivarlo de inmediato. No tengan miedo a veces de punzar con una jeringa en abdomen y en el tórax, porque no va a haber mayor problema. Van a ver si hay líquido y si hay sangrado, ¿no? Eso es importante también, una paracentesis diagnóstica va a ayudar mucho cuando se trata de sangre libre en cavidad abdominal. Eso también es importante saber. Muy bien. Doctor, sí. ¿Eso sería parecido al lavado peritoneal diagnóstico?
Exactamente. Lavado peritoneal o simplemente paracentesis diagnóstica. Sí, se puede hacer así. Es como con un derrame de taponamiento cardíaco. Igual, ¿no? Entonces antes se hacía directamente el control, pero ahora se le da un poquito más de premura al diagnóstico ecográfico. En muchos de los centros de salud 1-4 ya tienen ecografía. Es importante que ustedes como médicos generales, cuando terminen, inmediatamente entren a cursos de ecografía, ¿no? O desde ya pueden estar ustedes llevando cursos de ecografía. Es importante en el centro que tengan que ustedes puedan manejar el ecógrafo, ya sea un ecógrafo básico, ¿no? O un ecógrafo Doppler o Doppler color, como le decimos, ¿no? Pues el saber distinguir cuando hay un sangrado, un líquido presente en tórax y en abdomen es importante. Chicos, así que no se olviden sus cursos de ecografía también necesarios, porque esto muchas veces puede salvar vidas, ¿no? En un momento. Muy bien, chicos, entonces hasta acá llegamos ahora. Vamos a seguir la siguiente clase. Ahí les voy pasando las diapositivas. Sí, doctor, por favor, no olvide pasarnos las diapositivas. ¿Y cuál sería el tema de la siguiente clase, doctor? Ya nos tocaría patología varicosa, vascular periférica, lo que son úlceras arteriales venosas y enfermedad varicosa. Ya, doctor, está bien. Bueno, doctor, entonces, a la siguiente clase le podría decir sobre los temas de exposiciones, doctor, también para que me indique la fecha de examen y cuántos grupos tenemos. Las exposiciones y los grupos que se están conformando, ¿no? Ya, sí, doctor, ya lo tengo igual, más o menos, ya lo separé los temas desde infecciones de cirugía de tórax y cardiovascular, pero a la siguiente clase le hago ver, doctor, para que me diga si está bien o no, por favor. Ya, está bien. Ya, muchas gracias. Por favor, no olvide pasarme sus diapositivas. Está bien, claro que Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches.